estamos en este tiempo de ayuno y oración porque hemos detectado esa necesidad que nosotros tenemos de enfrentarnos con nuestras dudas, confrontar ese problema que la iglesia tiene. Y cuando decimos iglesia, a veces pensamos en la iglesia universal y es como si repartiéramos un ponqué entre muchos, nos toca un pedacito nada más. Pero la realidad es que hoy necesitamos confrontarnos cada uno de nosotros con nuestras propias dudas, con nuestra incertidumbre, con eso que estamos viviendo, porque cada uno de nosotros en alguna área de la vida puede estar dudando. Yo diría que seguramente, lo que pasa es que habrán personas que digan, no, yo no dudo de Dios. Y en este tema de la fe, que es la contraposición, la otra cara de la moneda es la duda, pues a veces es como cuando rodamos una moneda, a veces cae cara, a veces cae sello. Pues a veces nosotros tenemos fe y a veces nosotros tenemos dudas. La cuestión es por qué dudamos. A título personal, yo nunca he dudado del poder de Dios. Sé que hay personas que dudan del poder de Dios. Sé que hay personas que piensan, no, es que yo no sé si Dios puede hacer esto. Pero en mi caso personal, la duda viene por otro lado. A mí me asalta la duda más bien en cuanto a si Dios querrá hacer algo, si Dios querrá darme salud, si Dios quiere darme una casa, si Dios quiere darme un esposo, si Dios quiere darme hijos, si Dios quiere darme una relación determinada, un proyecto determinado, el trabajo que yo quiero. Es si Dios querrá hacer esas cosas, si Dios querrá sacarme de una situación emocional que puede ser tristeza, depresión, ansiedad. ¿Qué es lo que quiere Dios? A veces yo he notado que esas dudas se afianzan en mí por el tema de Dios está probando tu fe. Y eso es algo que definitivamente es cierto, porque lo dice la palabra en la primera carta que que Pedro escribe a la iglesia. En esa carta Pedro dice que nuestra fe va a ser purificada como el oro en fuego para sacarle las impurezas. Y eso quizás nosotros lo vemos como algo tan feo, tan malo. ¿Por qué Dios tiene que probar mi fe? ¿Qué necesidad tiene Dios? O sea, yo a veces le digo, no pruebes mi fe porque va a salir reprobada. Es la verdad. Pero la verdad es que no siempre salgo reprobada. La verdad es que aún después de determinadas pruebas yo me he dado cuenta que mi fe sale aprobada, fortalecida. Y entonces vuelven situaciones, quizá no tan duras, quizá más duras, pero vuelven algunas situaciones que me hacen confrontarme nuevamente con el tema de la duda. Y entonces yo necesito entender qué pasa, qué está pasando en mí, por qué yo dudo o por qué yo tengo fe en algunos momentos. El texto base que yo elegí para compartirlo hoy con ustedes está en Romanos capítulo 4 y les pido leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Yo voy a leer en la nueva Biblia Viva y los invito a ustedes tengan a la mano la traducción que tengan, pueden seguir la lectura. Le está escribiendo Pablo a la iglesia en Roma. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de su obediencia a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. Porque si los que reciben la herencia son los que obedecen la ley, entonces la promesa de Dios carece de valor y es una tontería tener fe. Lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley, nos buscamos la ira de Dios. La única forma de no quebrantar la ley sería no teniendo ninguna ley que quebrantar. Por eso la promesa de Dios se obtiene por la fe y es un regalo que no merecemos. Y es también por eso, por lo que estamos seguros de recibirla todos los hijos de Abraham, tanto los que se basan en las leyes como los que tenemos una fe como la que él tuvo. Pues Abraham es padre de todos nosotros. Con razón dicen las escrituras, te he hecho padre de muchas naciones.
y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó. Es el Dios que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible. Y así llegó a ser padre de muchas naciones. Y su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia el hecho de que su esposa Sara fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. En vista de esta fe, Dios lo declaró justo. Pero esto de ser aceptado por la fe se escribió no solo para hablar de Abraham, también se escribió acerca de nosotros que creemos en el Dios que levantó a Jesús, nuestro Señor de entre los muertos. También nosotros seremos declarados justos por la fe en el Señor. Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das hoy de meditar juntos como iglesia sobre tu palabra. Señor, necesitamos mirar más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Necesitamos ver más allá de lo que nuestra carne es capaz de ver. Te pedimos, Padre, ayúdanos a ver lo que tú ves. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios capaz de hacer de la nada todo lo que nosotros nos podamos imaginar y aún más. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, háblanos tú a todos nosotros, para que en nuestro corazón no haya sombra de duda, sino que nuestra fe sea como la fe de Abraham, sin ninguna mancha, sin ninguna duda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este texto lo está escribiendo Pablo en la carta a la iglesia de Roma y hay un problema aquí porque hay personas que sienten que si nosotros, y todavía las hay y las seguirá habiendo siempre, pensamos que si nosotros cumplimos la ley, que si nosotros nos comportamos como Dios quiere que nos comporte, pues nos va a ir bien. Y que entonces ahí sí Dios nos hará todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente que nos merecemos. Porque una de las cosas más fregadas que yo creo que es a lo que se enfrenta la iglesia, que nosotros pensamos que nos merecemos muchas cosas. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Y creo y espero que también conmigo haya muchos porque creo que eso nos va a ayudar a desenmascarar un poco lo que hay en nuestro corazón y por qué dudamos. Hay un tema aquí importante que Pablo está aclarando que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de su obediencia a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. Hay dos formas en las que nosotros podemos enfrentarnos con determinadas situaciones. O yo cumplo la ley y eso me hace justo, me hace merecedor de toda esa promesa que Dios hizo, o lo hago por la fe. Y aquí está diciendo que cuando tratamos de guardar la ley, nos buscamos la ira de Dios. Y cuidado con esto, vamos a ver en la traducción Reina Valera, vamos a ver cómo dice el versículo 16. Por tanto, la fe, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, porque el problema es cuando nosotros creemos que por portarnos de determinada manera nos merecemos que Dios cumpla su palabra. Yo creo que ahí está
nuestro primer obstáculo. Si yo creo que Dios va a cumplir su promesa, su palabra, por lo que yo hago, ya no es por la fe. Y aquí está diciendo, la promesa se obtiene por la fe. Dios quiere que nosotros le creamos. Y aquí nos enfrentamos con una vaina durísima, porque, y se los digo sinceramente, yo en ocasiones he orado y le he dicho, pero ¿cómo te creo si todavía está esta situación? ¿Y cómo te creo si todavía esta persona está enferma, esta persona no tiene trabajo y están pasando necesidad? ¿Cómo creo? O sea, ayuda mi poca fe, porque el problema es que nosotros nos confrontamos con cosas que Dios quiere que le creamos, Dios quiere que confiemos en Él, pero nosotros estamos acostumbrados a confiar en nosotros mismos. Y aquí lo que para los romanos era confiar en la ley, para nosotros sería quizás en este momento de nuestras vidas confiar en nuestras propias fuerzas, porque si es por mis obras, pues yo estoy, se supone, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para que las cosas salgan bien. Yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para no enfermarme, para tener dinero, porque yo ahorro, yo administro mis bienes, yo ayudo a los demás, porque yo estoy haciendo todo lo que puedo para que en mi casa no hayan crisis con mis hijos, con mi esposo, con mi suegra. Yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero en ese hacer todo lo que puedo, nosotros nos estamos engañando al pensar que eso es lo que va a hacer que la promesa de Dios se cumpla. Y aquí nosotros tenemos que entender algo muy importante. Todo gira en torno a la promesa de Dios, en torno a la palabra que Dios le dio a Abraham cuando lo conoció. Hace mucho tiempo, cuando Abraham tenía solamente 75 años, era un mozo de 75 años, Dios le dijo, sal de tu casa, deja tu tierra, a tu familia y vete al lugar que yo te diré. No le dijo dónde iba, ni le dijo cuál era el plan que tenía para él, pero Abraham le hizo caso a Dios. Abraham no dudó, Abraham siguió todo lo que Dios le dijo y se fue. Y tomó a su esposa y a sus criados y se fue. En ese momento comienza una relación muy íntima entre Dios y Abraham. En cada paso que Abraham va dando, Dios está allí hablándole. Y Abraham tiene la oportunidad de creerle a Dios, de obedecer a Dios o sencillamente hacer las cosas como a él le provoque. Y cuidado, nos confundimos porque Abraham no fue un corderito manso que siempre hizo lo que Dios quiso. Hubo momentos en que incluso Abraham, por puro miedo, dijo en Egipto que no, no, Sara no es mi esposa, es mi hermana. Y cuidado, o sea, él negó el matrimonio para que no lo mataran por cobarde. Entonces va a haber momentos en que Dios no nos va a estar diciendo qué quiere Él que nosotros hagamos, porque ya nosotros deberíamos saber discernir entre el bien y el mal. Yo no creo que Abraham fuera tan bobito como para pensar, no, es que, ay, a Dios no le importa, yo sé. ¿Qué tiene de malo que yo diga que mi esposa no es mi esposa, sino es mi hermana? Sería obvio para nosotros decir, Abraham, no hagas. Pero Abraham hizo eso y, bueno, tuvo consecuencias. Pero Abraham estuvo constantemente en comunicación con Dios. Incluso Abraham no fue un corderito manso, él le peleó a Dios. Cuando Dios le dijo en el capítulo 15 de Génesis, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham le dijo, ay, pero ¿para qué? ¿A mí qué me sirve que me vayas a dar qué? Si yo no tengo hijos. ¿Para qué me vas a dar algo si yo no tengo hijos? ¿Quién me va a heredar? ¿Mi siervo? O sea, no me... Abraham casi que le dice a Dios, se lo dice, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese almacén, Eliezer es el que va a heredar.
no me interesa. Y esto es una lectura que puede sonar muy fea, pero a veces a nosotros la oferta de Dios nos suena así. ¿Qué me vas a dar? La vida eterna, es la herencia del reino de los cielos, pero si mi realidad aquí es no sé, no me gusta. ¿Quién es ese? Porque para Abraham lo más valioso en ese momento era su descendencia. No tengo descendencia. Mi esposa es estéril. Cuando Abraham salió de la tierra de sus padres, tenía 75 años. En el capítulo 15 no sé cuántos años, ya han pasado 3 capítulos, no sé cuántos años serían, pero eran harticos años. Ya había pasado y Abraham era un viejito y no tenía hijos. ¿Y a él qué le importaban las riquezas a los no sé cuántos, 80 años? Lo cierto es que Abraham tuvo la valentía, tuvo la confianza, tuvo también el amor de decirle a Dios, no sé, no me hables más de esas promesas porque lo que yo necesito, lo que Abraham creía que necesitaba en ese momento, pues no lo tengo. Y eso era lo que le angustiaba a él. ¿Cuántas veces nosotros no estamos tapándole las cosas a Dios como si Él no supiera lo que hay en nuestro corazón? Yo creo que allí comienza a sembrarse la duda, porque en el momento en que yo no le quiero decir a Dios, de verdad, gracias por tu salvación, pero no tengo dónde vivir. Gracias por tu salvación, pero es que este dolor me está matando. Esta situación me está matando. Tengo crisis de pánico, tengo depresión, ¿cuál es la situación en la que nosotros podemos estar en estos momentos? Y yo quiero que nos sinceremos de verdad en nuestra oración para poder decirle a Dios, ¿qué me vas a dar siendo que estoy en esto? Y esto me está doliendo más que todo lo demás. Y esto me está pesando a mí más que todo lo demás. Si nosotros aprendemos a abrirle el corazón a Dios, yo creo que ya eso es un paso importante para que nosotros aprendamos a conocer a ese Dios que nos está haciendo la promesa. Porque Abraham recibió su promesa y en ese momento la vida de Abraham cambió. Dios le dijo, no te va a heredar tu siervo, sino un hijo tuyo va a ser el que te herede. Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Punto. Así va a ser tu descendencia. Dios le dijo eso a Abraham y a partir de ese momento Abraham no dudó. Abraham no se quedó pensando, ¿y cómo? Pero ¿cómo? Nos dice Pablo volviendo al capítulo 4 de Romanos, por eso la promesa de Dios se obtiene por la fe y es un regalo que no merecemos. Ninguno de nosotros se merece nada de lo que Dios nos está dando, nada de lo que Dios nos ha prometido. Entendamos este otro punto importante. Más allá de lo que yo sienta que realmente necesito en este momento. Eso que ya Dios lo sabe, por cierto. Más allá de lo que yo esté tratando de esconderle a Dios, porque qué pena decirle a Dios, es que eso que tú me estás ofreciendo no me interesa tanto como lo que yo creo que necesito. Esa hipocresía que a veces, esas caretas que nosotros tenemos delante de Dios, como si Él no nos conociera. Pero ahora viene otra parte. Yo me creo merecedora de todo lo que Dios me está dando, lo que Dios me está ofreciendo, porque la realidad es que yo no me merezco nada. La realidad es que todo esto es un regalo inmerecido. Y entonces Abraham, que sabía que no se merecía que Dios le diera un hijo, a santo de que le va a dar un hijo. ¿Por qué? Porque me hace pataletas, pero Dios se lo prometió. Y Dios se lo prometió y nos dice la escritura, Abraham creyó.
Abraham le creyó a Dios y por eso fue llamado amigo de Dios. Entonces, él, ¿en qué clase de Dios creyó Abraham? ¿En qué clase de Dios? Porque nos dice Pablo que él creyó en ese Dios que es capaz de resucitar a los muertos, que es capaz de dar vida. Y Jesús nos ha dicho a nosotros, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y yo les voy a decir algo, vamos a preguntarnos, yo estoy viviendo una vida en abundancia. Y vida en abundancia no significa como le decía yo a mi hermano, yo quiero una camioneta Prado o una 4Runner. Y cuando él me pregunta, ¿y para qué tú quieres una Prado o una 4Runner si tú eres sola? Y yo le dije, pues para mostrarme exitosa delante de todo el mundo. Porque esas son mis bobadas. Se le dije molestando porque en realidad es lo que es mi corazón. Si yo tuviera para comprar una 4Runner, no me voy a comprar una 4Runner. No voy a contaminar el planeta con una camioneta que gasta tanto, que gasta tanta gasolina. Compraría algo más sencillo que no gaste tanta gasolina. Pero en los deseos de mi corazón, esa bobada que yo deseo, pues ahí está. Mis deseos ocultos y con mis razones ocultas. Entonces, pensemos algo. Eso es lo que yo creo que es vida abundante, fama, fortuna, que yo tenga todo lo que quiero, que en mi casa no hayan problemas, que todo me salga bien. Eso es lo que yo creo que es vida abundante. Pues entonces allí ya perdí el año, porque eso no es lo que vino a ofrecerme Jesús. Para eso no murió Jesús. Él no murió para que yo tenga una Forerunner, ni para que tenga una casota, ni para que tenga un esposo así tipo Brad Pitt, pero cristiano piadoso, por supuesto, no faltaba más. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente estoy creyendo? ¿Cuál es la promesa de Dios? El vino, ¿en qué Dios creo yo? En ese Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y murió para el perdón de los pecados, para que yo tenga vida y vida en abundancia. Y si yo estoy creyendo que la abundancia es material, pues ya perdí el año. Para eso no vino Dios. Para eso Dios nos hizo carne. Entonces, cuidado porque nosotros podemos engañarnos y esas expectativas que nosotros tenemos, lo único que están revelando es que nosotros no conocemos a Dios, no conocemos la promesa de Dios. Necesitamos esto que está aquí, la palabra, esa palabra que nos está confrontando, esas palabras que nos están revelando al Dios verdadero, al Dios vivo. Eso es lo que yo necesito conocer. Porque Abraham sí lo conocía. Abraham sabía quién era Dios. Sabe que Dios es el que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. En Reina Valera va a decir, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese Dios, que no es un Dios limitado, que no es un Dios a quien yo le pueda decir, lo que tú puedas hacer por mí. Porque Dios nos va a decir, Pablo, en la carta, creo que es en la carta a los Efesios, Él es capaz de dar aún más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. No limitemos a Dios. Dios no es un Dios limitado. Esta mañana, cuando Iván estaba compartiendo una reflexión, él recordaba lo que dice la escritura acerca de Abraham. Por una parte, en Génesis nos relata que a Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo, Isaac, a quien Dios había dicho que por él vendría el cumplimiento de la promesa, que lo entregara como holocausto, como sacrificio quemado en el altar para Dios. Y el autor de la carta a los hebreos nos dice que Abraham lo hizo porque sabía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. ¿Qué sabía Abraham que no sabemos nosotros? Que Dios es un Dios de vida, que Dios es capaz de hacer que lo que no existe llegue a existir.
Abraham recibió la promesa de Dios que le dijo, yo te haré padre de multitudes. Y Abraham no tenía ni un hijo. Por eso Pablo dice que cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando eso parecía imposible. ¿Por qué era imposible? Abraham creyó cuando era imposible, era absurdo pensar que él, un viejito que según Génesis capítulo 16, versículo 16, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Agar es la esclava de su esposa, a quien Sara, la esposa de Abraham, decide, ¿sabe qué? Tenga relaciones sexuales con ella. Yo no le voy a dar hijo. Así que Sara no creyó. Esto es bien importante. Sara no creyó y trató de resolver las cosas como a ella mejor le pareció. Lléguese a mi sierva, tengo un hijo con ella y eso pasó. Abraham dejó que hizo lo que Sara le pidió, dejó que Sara tomara la decisión, tuvo el hijo con Agar y ese hijo llamado Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Y el versículo 17 comienza diciéndonos que Abraham tenía 99 años cuando se le apareció Jehová. Y entonces le cambia el nombre de Abraham a Abraham, diciéndole, te he puesto por padre de muchas naciones y te multiplicaré en gran manera. Y además le promete que no va a ser por Ismael, el hijo de la esclava, sino por el hijo de Sara, que Sara le iba a dar a luz un hijo. En el versículo 17, perdón, versículo 15 del capítulo 17 de Génesis, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara. Sara va a ser su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Aquí pareciera uno podría decir, bueno, Abraham sí dudó, Abraham no, como que no le creyó mucho a Dios ahí, pero en sus palabras, quizás en sus pensamientos le pareció como, esto está difícil. Sin embargo, en la práctica, todo lo que hizo Abraham apuntaba a creer, a hacer lo que Dios le dijo. Y Dios le pide que se circuncide y él guarda el pacto de la circuncisión. Y entonces nos va a decir el apóstol Pablo, y así llegó a ser padre de muchas naciones. Abraham creyó, lo va a decir otras traducciones, contra toda esperanza. En Reina Valera va a decir de en esperanza contra esperanza. Sí, no había esperanzas. ¿Cuál es la situación desesperanzadora en la que puedes estar ahorita? ¿Cuál es esa situación en la que ya no crees? Sigues orando como por no dejar, pero así como que ya no creo que vayas a hacer nada. Estoy esperando la muerte. Estoy esperando que me echen de trabajo porque ya, o sea, la situación está cada vez más dura. Estoy esperando que mi matrimonio ya se termine de acabar porque esto, yo no le veo salida a esto. Estoy esperando ¿cuál es ese resultado desesperanzador que ya tienes aquí en la cara? Pues la verdad es que Abraham creyó contra esperanza. Ya no había chance. No tenía razones para creer. Pero el apóstol Pablo dice que la fe de Abraham no se debilitó
Ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios. Dios le hizo una promesa y él creyó y no tenía esperanzas. Yo no sé si aquí hay alguna mujer que esté anhelando tener hijos y hasta el sol de hoy no haya podido. Pues Sara parió en cuánto, a la edad de 90 años va a concebir, se preguntaba Abraham. Lo hizo. Si ustedes me preguntan, yo tengo 50 años y yo si usted me pregunta, ¿tú crees que pueda salir embarazada ahorita? Sí. Es más, yo le pido al Señor que mi cuerpo siga produciendo todas las hormonas que necesito para estar bien. Yo creo que Dios puede hacerlo, sí creo que puede hacerlo. Sí lo creo, porque la fe de Abraham a mí me da esperanza. Yo puedo creer que Dios me sana, porque Jesús dijo, vayan y sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Yo les he dado potestad para deshacer todas las obras del enemigo y nada los dañará. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 20 y algo, creo que 21, 24. Ustedes me dicen a mí, ¿tú crees que de verdad Dios te va a sanar sin ir al médico? Sí, sí lo creo. Sin embargo, hay otras áreas de mi vida en las que puedo tambalear. A pesar de que he visto la mano poderosa de Dios sostenerme en todo momento. Pero aquí la prueba está en creer sin ver. Creer no fundamentados en lo que yo estoy viendo, sino en la palabra de Dios. Hay una promesa. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra visión de Dios? Creemos en un Dios limitado, en Diosito, que tal vez me ayude o tal vez no. Estoy creyendo en un Dios que está así mirándome desde lejos a ver dónde la embarro para castigarme y para decirme, ok, aquí dice en Deuteronomio 28 que por usted no obedecer, entonces estas son las maldiciones que vienen, que le vienen encima. Si ustedes leen las maldiciones de Deuteronomio 28, seguramente van a encontrar su situación. Es en serio. Es en serio, léanlo. Deuteronomio 28, 14 bendiciones y más o menos 48 maldiciones, algo así. La realidad nuestra es que la bendición ya es una realidad que Jesús nos dejó, un regalo, esa es su promesa, porque Él pagó por todos nuestros pecados. Y si yo de verdad creo que Él pagó por todos mis pecados, ya yo no estoy en maldición, ya yo no estoy en desobediencia. Si yo creo en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pues yo no debería aceptar bajo ningún concepto ninguna de las maldiciones. Yo no estoy en maldición. Sin embargo, hay momentos en los que nosotros creemos, Dios me está disciplinando. Hay momentos en los que creemos es que mi fe está siendo probada, por eso estoy en esta situación y no me importa si yo me muero con esta enfermedad porque el Señor ya yo sé que me salvó. Si yo creo de verdad que el Señor me salvó, yo también creo que Él me sanó, porque Él se llevó todas las enfermedades en la cruz, todas. Todas, absolutamente todas. Y yo necesito en medio de cada situación que mi fe sea fortalecida. Y si estoy atravesando una prueba, por la situación que sea, porque hay pruebas más grandes que otras, pero cada uno de nosotros está siendo probado en la medida que puede soportar esa prueba. Entonces, aquí yo necesito recordar cuál es la promesa de Dios.
Y la promesa de Dios, reitero, está en su palabra. Él no nos está ofreciendo cosas que no nos vaya a dar. Yo me imagino que aquí dice Pablo que Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios ni dudó jamás, al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Y esto, y dice el versículo 21, estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. Nosotros estamos seguros de que Él va a cumplir sus promesas. De verdad, nosotros estamos seguros de que Dios va a cumplir. Si a mí me preguntan eso en seco, yo digo sí, obvio, Dios es Dios y en Él no hay sombra de variación. Así lo dice la palabra y nosotros siempre tenemos, chum, chum, lanzamos versículos, así como si fueran estrellas ninja. Lanzamos versículos porque tenemos un versículo para todo. Pero ¿qué pasa en nuestra alma? ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué pasa en esa efervescencia de emociones cuando nos enfrentamos con el desánimo? A mí me encanta ese salmo que comienza, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te abates dentro de mí? Y me encanta ese salmo porque David le está hablando a su alma. Recuerda todos los beneficios del Señor. O sea, espera en el Señor porque aún he de alabarle. Esa es la promesa que Dios nos está haciendo. Él ya nos dio todo. Jesús ya murió en la cruz y resucitó para que nosotros tengamos certeza de que la palabra de Dios se cumple, de que Él nos va a dar la vida y no cualquier vida, una vida abundante, una vida que realmente nosotros anhelemos vivir, una vida ahí miserable, con la idea de que, bueno, alguna vez tal vez, o sea, si logro llegar al reino de los cielos, si logro no renegar de Dios en medio de esta situación, yo iré al cielo y entonces ahí sí podré disfrutar de las mieles del reino. Pero resulta que no, resulta que Jesús nos dio un anticipo del reino de los cielos, que es el Espíritu Santo. Pero otra vez, a mí qué me importa el Espíritu Santo si tengo un dolor berraco que me está matando. A mí qué me importa tal o cual situación es la promesa de Dios cuando la realidad es que yo estoy en medio de una crisis que me está haciendo casi que desear la muerte. Allí es donde recordemos la palabra de Dios. Hay que hablarle a nuestra alma. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a examinar tú y yo, alma mía, ¿por qué te estás estresando? Si es una enfermedad, listo. ¿Qué nos va a decir Satanás? Pero es que tal vez no es la voluntad de Dios que tú te salves. Tal vez tú necesitas pasar por esta prueba para doblegar tu ego, para doblegar, porque te hace falta perdonar por tal o cual situación. Yo les voy a decir algo, Satanás tiene unas ideas buenísimas. Satanás sabe cómo hablarle a cada uno de nosotros de manera que nos convence de que Dios no es tan bueno como nosotros creemos. Ah, así que Dios te ha dicho, todo el tiempo nos está diciendo eso. Todo el tiempo está ahí la vocecita, tratando de enredarnos en nuestros propios pensamientos. Y como Él sabe cómo pensamos, entonces se aprovecha y usa lo que ya nosotros tenemos en nuestra mente para enredar la palabra de Dios. Por eso en estos momentos, recordemos la promesa. Abraham pensó en la promesa de Dios. ¿Y qué fue lo que él pensó de Dios? Dios no va a dejar de cumplir su promesa. Obvio. A ver, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en el Señor, porque
Él no va a dejar de cumplir su promesa. A ver, otra vez, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Si Dios dijo que me iba a dar un hijo, ¿tú crees que no me lo va a dar? A veces yo creo que la imagen que Satanás nos pinta de Dios es como ese meme de Leonardo DiCaprio, sacado de la película Django, donde él está riéndose. Entonces, ¿qué estamos creyendo nosotros? Que Dios nos dijo, al que cree en mí, le seguirán estas señales. Entonces, claro, nosotros decimos, no, lo que pasa es que eso es un añadido, eso en realidad no está, bueno, listo. Vamos a suponer, fue un añadido. Vámonos a Lucas 10. En Lucas 10, versículo que ya lo citamos, 20 y algo, Jesús le dice a sus discípulos, vayan y echen fuera demonios, pongan las manos sobre los enfermos. Y cuando llegan todos emocionados y felices, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dijo Jesús? Yo les he dado potestad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de deshacer todas las obras del enemigo y nada los dañará. Entonces Satanás nos va a decir, claro, claro, pero es que eso era para ellos nada más. Pero resulta que no, porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el cual hemos estudiado a lo largo de estos últimos meses en los devocionales, pues hemos visto cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, está haciendo una obra extraordinaria, ya no solamente con los 12, ni con los 72, con quienes estuvieron con Jesús, sino ahora con la iglesia. Lo hemos visto en el estudio de los hechos de los viernes, donde estamos aprendiendo a hacer iglesia, y vemos que ahí están los discípulos llevando las señales y los prodigios que confirman la palabra de Jesús. Entonces, no, Satanás, no es solo para ellos. Yo también tengo el poder y la autoridad, porque yo he recibido el Espíritu Santo. Pero es que tal vez tú no has recibido el Espíritu Santo. Satanás siempre va a estar allí tratando de sembrarnos una duda tras otra para que nosotros terminemos optando por ponernos una careta y decir de cara al mundo, claro que yo creo, sí, yo creo, yo creo, yo creo, pero nuestro corazón está lleno de dudas. Por eso necesitamos hablarle primeramente a nuestra alma. ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué, alma mía? ¿Por qué? Espera en el Señor. Eso fue lo que hizo Abraham, esperar en el Señor. Pero Satanás siempre nos va a querer coger así la cara. Pero mira la realidad. Tú eres un viejo, 100 años, loco, a ti ni se te para. ¿Qué vas a hacer tú? ¿No? Y Sara ni lubrica. ¿Usted cómo cree que va a quedar embarazada esa doña? Olvídelo. Pero Abraham no se enfocó en lo que él podía ver, en lo que él decía lógico, un anciano de 100 años. Entonces los estudios científicos han demostrado que a un hombre a determinada edad ya los espermatozoides no sirven para nada, ya su miembro viril está casi muerto, las señoras tampoco, no, que, como por qué lo intentamos, Sara. Obvio que no va a resultar. Eso no fue lo que hizo Abraham. Y yo creo que Abraham y su viejita estuvieron intentándolo un montón de tiempo, pero un montón, porque Sara quedó embarazada. Y Sara, antes de quedar embarazada, se frustró. Como podemos frustrarnos nosotros. Eso puede pasarnos, pero Dios no nos va a decir, ay, si usted no cree, mire, ¿sabe qué? Haga lo que se le dé la gana. Váyase a su médico, al banco a pedir prestada plata, o desespérese, o mátese, o suicídese, haga lo que quiera, pero a mí no me venga con chilladeras. De verdad, ese es el Dios en que nosotros creemos. ¿Qué dice la práctica? ¿Qué dice nuestra práctica? Entonces, nosotros hoy no vamos a ser declarados justos delante de Dios por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros digamos, por lo que nosotros declaremos. Es por la fe, es simplemente por la fe. Y nosotros tenemos la opción de ponerle una fecha límite a nuestra fe.
Abraham pudo hacerlo. Él salió de la tierra de Ur de los Caldeos a los 75 años. Era de 100 años cuando tuvo finalmente a su hijo. Abraham pudo rendirse 1000 veces, 1000 veces. Abraham pudo dejar de intentarlo, aburrirse, y ahora quién me manda a tener relaciones sexuales con la esclava de mi esposa, vean el lío que me metí, no deje así, ya yo no quiero saber más de ese tema. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ya estamos repasando constantemente, con Satanás a nuestro lado, por supuesto, él así, pero también pon en la lista de las razones por las cuales eso no va a pasar, que además tú hiciste esto, aquello y lo otro, y mira, no, eso no le agrada a Dios. Yo creo que tampoco por eso nosotros estamos dudando no solamente, no del amor de Dios, perdón, no del poder de Dios, sino del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de que Dios cumple su palabra. Y si tú eres de esas personas que están pensando, con todo lo que yo le he embarrado, pues lo que estoy viviendo en este momento, pues me lo merezco porque yo le he hecho daño a las personas, porque yo he sentido yo he sentido envidia, he sentido celos, he sentido deseos pecaminosos, porque no es que yo estoy en pecado y entonces claro que Dios no me va a dar lo que yo quisiera porque no me lo merezco. Pues, querido amigo, querida amiga, te tengo una gran noticia. Ninguno se lo merece, porque no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que ya Jesús hizo en la cruz, es porque Dios lo prometió, es por su palabra. Y la palabra de Jesús es verdad, creamos o no creamos. Lo que nos toca a nosotros es creer para poder ver la manifestación de esa palabra en nuestras vidas. Si nosotros no creemos, si nosotros tomamos la decisión de volvernos incrédulos y de poner nuestra cara de cristiano piadoso, que va de gloria en gloria y en victoria y en bendición, pero por dentro seguir en esa efervescencia de emociones, pues esa es una opción que el único lugar que nos va a llevar es al camino de la frustración, de la duda, y vamos a terminar aburriéndonos de Dios sintiendo Dios no cumple sus promesas. Entonces, si Dios no cumple sus promesas, pues quién sabe si de verdad hay vida eterna, pues quién sabe si de verdad me perdonó los pecados, pues quién sabe si de verdad hay algo después de la muerte. Por eso yo los invito hoy a que revisemos esas áreas donde estamos dudando y sentarnos con el Señor y decirle, sabes que yo sí dudo de esto, yo sí dudo y dudo por estas razones. Y lo bonito es que Dios nos va a responder, porque Él nos responde siempre, porque no es una conversación de una sola dirección. Créanlo, Dios siempre nos responde. Y tal vez empiecen a surgir preguntas en nuestra cabeza. ¿Por qué dudas? ¿Cuándo te he fallado? ¿Cuándo he dejado? Y entonces nosotros vamos a tener la respuesta, porque Satanás va a estar ahí tratando de animarnos a que mantengamos firme nuestra posición de duda, pero poco a poco, en la medida que vayamos descubriendo nuestro corazón delante de Dios, y también, por favor, necesitamos conocer la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, vamos a estar creyendo cosas que no son verdad. Y vamos a estar teniendo y creando expectativas sobre Dios, sobre cosas que no son ciertas. Pero las que sí son ciertas, las vamos a desechar como mentiras. Porque lo sorprendente es que hoy estamos en un momento de la iglesia en el cual la gente cree más en la prosperidad, en que si cumplo la ley me va a ir bien, en que si hago o dejo de hacer determinadas cosas, voy a tener una vida chévere, porque eso es lo que quiero, tener una vida chévere,
sea lo que sea que signifique chévere para cada uno, pero dudo de la sanidad, dudo del perdón, dudo de la reconciliación, dudo del poder de la oración, dudo del poder del nombre de Jesús. Entonces, conozcamos la palabra. Aquí en Buscando a Jesucristo estamos siempre abiertos a compartir con todos. Estamos en los estudios bíblicos, estamos con estos espacios. Busquemos de verdad conocer la palabra de Dios, porque ahí vamos a entender en qué estoy creyendo, en quién estoy creyendo, quién es ese Dios que prometió y qué fue lo que prometió, porque esa fue el ancla de Abraham. Eso fue lo que le impidió a Abraham rendirse. Dios va a dejar de cumplir su promesa. Piénsalo. Cuando tengas esa duda, piénsalo. Dios va a dejar de cumplir su promesa. Dios me va a tener a mí en maldición cuando ya Jesús murió para pagarme por mis pecados, para sacarme de la maldición, y luego yo voy a seguir en maldición. Les cuadra, les cuadra, les cuadra un Jesús diciendo que, a Dios diciendo 750 años antes de que Jesús naciera, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, pero no, hay algunas que no se llevó. Ah, no, no te dije eso, en serio no te lo dije, qué pena. No, no, no son todas las enfermedades, son algunas, no, no te pases. Tampoco voy a estar perdiendo el tiempo con una diarrea y un vómito. No, por favor, que ¿de verdad ustedes se imaginan a Dios diciendo eso? O a Dios diciéndonos que no, cáncer, no, 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 es que esa no existía cuando yo, 750 años antes de que Jesús naciera, no, esa no está en el paquete. ¿De verdad creemos que Dios va a hacer eso? Se nos imaginamos a Dios otra vez, ¿no? DiCaprio. Él creía que la leucemia también. ¿Qué clase de Dios tenemos nosotros en la mente? ¿Qué clase de Dios va a poner además su palabra, su nombre quien tanto ama, para que nosotros después oremos en el nombre de Jesús, echemos fuera demonios en el nombre de Jesús, reprendamos las enfermedades en el nombre de Jesús y no pase nada? Dios, ¿ustedes creen que Dios va a dejar que su nombre sea profanado por todo el mundo? Porque nosotros venimos de ridículo. ¿Quién nos manda a andar de ridículo a echar fuera demonios? Oiga, tampoco, es que, a ver, ¿qué clase de Dios tenemos en la mente? ¿Qué clase de Dios estamos comprando? La realidad es que el Dios que nos está presentando Jesús, el Dios bíblico, ese Dios que se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad, lo largo de la historia, además del pueblo de Israel, que se manifestó en Jesús, que se encarnó en Jesús, pues ese Dios es un Dios que puede hacer real, hacer tangible, hacer vida lo que no existe, hacer que exista de la nada aquello que no existe. Así que creamos contra toda esperanza, creamos. Y si tenemos duda, sentémonos a hablar con nuestra alma y preguntémosle a nuestra alma, ¿por qué te abates dentro de mí?